Muy buenos días. En la materia de éticas políticas modernas, continuando esa dupla de contrapuntos, hemos visto Tomás Moro, dos clases, y ahora veremos Maquiavelo, Patria y Libertad o El zorro y el santo, Maquiavelo y Moro. Maquiavelo, como un hombre del Renacimiento, formado en el Renacimiento, daba por válido una consigna general: hay que leer, escuchar a los antiguos, a los clásicos, griegos, latinos. Pero el contexto político en el que se inscribe su pensamiento es en el ideal de conseguir conformar, configurar una república autónoma. Y ese ejemplo de república autónoma lo tomó de preferencia de los romanos, básicamente de la historia de Roma de Tito Livio. Por eso la gran obra de él, más ingente y grandiosa que El Príncipe, es la primera década de Tito Livio. Bien, tomando el ejemplo de los romanos, en el caso de este florentino, Nicolás Maquiavelo, nace en 1469 y muere en 1527, el año del sacco di Roma, la toma de Roma por los españoles. Y era un ciudadano y un secretario florentino, según él mismo decía, de ínfima condición, que quería mostrar a su patria, que era Toscana, el camino de la seguridad y la libertad. Y el celebérrimo nombre asociado con él es el de Il Príncipe, que se ha convertido, como se sabe, en un símbolo y cifra de un cierto modo de concebir y de practicar el arte de la política desde la modernidad. Y es la obra aparentemente distinta, pero en el fondo era El Príncipe un compendio, no un compendio, un apéndice de esa obra grande de él, que es Los discorsi sopra la prima década de Tito Livio, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que complementa con otro libro de él que es Del arte de la guerra, que es fundamental, porque él tenía la concepción de que tenían que conformarse para ver una república autónoma con instituciones firmes, tenía que haber un ejército nacional, no un ejército de mercenarios que podían cambiar la camiseta, por decirlo así. Y una de las preocupaciones filosóficas fundamentales de él, o epistemológicas, si quieren, de la doctrina de la ciencia política, que él está inaugurando en la modernidad, es mantener la frialdad de la mirada para mostrar a los conciudadanos aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad, decía él en los discursos de la primera década de Tito Livio. Y la consigna mencionada, volver a los antiguos, satisfacía para Maquiavelo las dos exigencias: la exigencia teórica, porque era un axioma general de su visión, el de que, estando siempre gobernados los hombres en todo tiempo y ocasión por las mismas pasiones, aquello que es más propiamente obra suya, a saber, lo del arte político, puede muy bien ser objeto de predicción, sin más que atender a los ejemplos proporcionados por la antigüedad, porque todas las cosas del mundo tienen siempre su correspondencia en los tiempos pasados, decía. Pero también tiene una connotación práctica, por cuanto que esos mismos antiguos autores, esos de que han ido a la fuente, a los clásicos, han enseñado suficientemente cómo es que existen dos formas de combatir. Una forma de combatir es con las leyes y la otra forma de combatir es con la fuerza. La primera, la de las leyes, es propia del hombre. La segunda es propia de las bestias. Por eso se distingue contemporáneamente, con mucha razón, la fuerza de la ley, del Estado de Derecho, que la ley de la fuerza de las dictaduras. O sea, esos dos modos, el del hombre y el de las bestias. Y hay que mantenerlos los dos. No hay que pretender ser solo hombres o ángeles
porque el mundo está hecho por hombres, no por ángeles. Y Maquiavelo en este sentido es sin lugar a dudas un teórico, un filósofo de la libertad. Y más concretamente de ese tipo de libertad que los nuevos estudios sobre él, del Renacimiento, han venido a denominar la libertad republicana. Hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante los tiranos, dice otro axioma, que no es de Maquiavelo, pero podría serlo en un cierto contexto. La libertad republicana. Sin república cabal no hay ley. Sin ley no hay Estado de Derecho. Los estados de hecho son los decretos de necesidad y urgencia. Son la prepotencia de las autocracias y las dictaduras en las que, en nuestro contexto, el poder ejecutivo copa, coopta y neutraliza al poder legislativo y al judicial. La libertad republicana, que es otro nombre del humanismo cívico. Y es fácil conocer, dice Maquiavelo, de dónde le viene al pueblo esta afición a vivir libre, porque se ve por experiencia que las ciudades nunca aumentan su dominio y sus riquezas, sino cuando viven en libertad. Conocemos ahora por la lección de la historia, dice Maquiavelo, cuántos daños reciben los pueblos y las ciudades con la servidumbre. Recordemos lo que hemos visto con Etienne de la Boétie, que viene después de él y está contra la dictadura, contra la autocracia, contra el uno. Aquí, Maquiavelo está a favor del uno, en un sentido que veremos. Pero los dos están compartiendo de que la libertad es lo más fundamental, la libertad republicana aquí. Y es posible mantener esa utilidad común con la cual orientar la acción política que se deriva de la vida en libertad, porque la multitud es más sabia y más constante que un príncipe. No obstante lo cual, él está haciendo un manual para cómo convertirse en un príncipe que gobierne la multitud. Y esa común y deseable libertad está asociada con una firme virtud, porque no es la virtud del buen obrar, de la ética medieval o de la ética cristiana, es la virtud en su raíz etimológica como fuerza de la que hizo gala no una supuesta ciudad ideal. Aquí vemos el contrapunto con esa ciudad ideal o utópica que ha creado el señor Tomás Moro. No una supuesta ciudad ideal, sino la muy concreta ciudad que anima la República de los Romanos, dice Maquiavelo. Siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa, no a la mentira ideal de la utopía, a la verdad real de la cosa, no a la representación imaginaria de la misma. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existieran realmente. Pero hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir. Una frase emblemática de Maquiavelo. Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir. Y yo voy a estudiar cómo se vive realmente, no el ideal de cómo se debería vivir. Este es el núcleo del divorcio entre la ética y la política, que es santo y seña, para decirlo irónicamente, del maquiavelismo. El divorcio de la ética con la política. Cuando Maritain está criticando, y es uno de los más ácidos críticos del maquiavelismo, él dice en una fórmula para mí agraciada, no hay buena ética con mala política y no hay buena política con mala ética. Hete aquí que Maquiavelo está inaugurando aquí esta realpolitik, este pragmatismo político en el que dice hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación. O sea, hay que ser político, no hay que ser ético. No hay que pretender ser un príncipe virtuoso, un príncipe cristiano, un príncipe ético.
hay que ser un príncipe que manda y que le obedecen. Ese príncipe que manda y le obedecen tiene que conocer las entrañas del poder. Tiene que saber, y esto también es maquiavelismo puro, en el buen sentido de la palabra, que la esencia de la política es cómo conseguir el poder, cómo conservar el poder y cómo incrementar el poder. Porque si cae, sobre todo este último, incrementar el poder, caen los dos primeros, el conseguir y el conservar. Para conseguir y conservar el poder hay que incrementar día a día el poder. De hecho, las reglas que está tratando de formular en la base de los ejemplos de los estudios antiguos establecen, en primer término, que del choque que hay entre las dos universales tendencias o humores que registra toda ciudad, a saber, las dos tendencias son la tendencia del pueblo a no ser oprimido y la tendencia de los poderosos a oprimir, nacen o bien el principado, o bien la libertad, o bien el libertinaje. De ahí la conclusión, que es el punto de partida de Maquiavelo, de que todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres, han sido o son repúblicas o principados. Y el ideal político al que consagró toda su vida y su obra, genial, Maquiavelo, era cómo conformar una república de Italia que estaba fragmentada en distintos feudos y cacicazgos, para decirlo burdamente. Y él buscaba eso, ser una república o ser un principado. Y fue un fracaso como político práctico, salvo ocasionales fulgores de éxito. ¿Por qué? Porque él quería, frente a los principados despóticos, sobre todo el de la Iglesia, y sobre todo el de Savonarola, Girolamo Savonarola, que era un dominico reaccionario que se hizo con el poder en Florencia, y él dice, la Iglesia tiene la culpa de la ruina, de que Italia no se haya constituido como república, ni como principado. Y él decía, miren cómo está Francia y cómo está España, que ya están constituidos, y nosotros no. Entonces él decía, república o principado, ese es el ideal de su vida. Y escribe El Príncipe, como un manual para los principados. Ahora, toda la problemática del príncipe, en este sentido, va a girar en torno a la cuestión de la adquisición, el conquistar, el mantenimiento de un principado nuevo. Y el adjetivo es lo importante, un principado nuevo. Toda la trama de los discursos de la primera época de Tito Livio están pivotando en torno de la misma cuestión, solo que está orientada más especialmente al análisis de la Constitución republicana romana. Y de esas dos formas de gobierno, el Principado y la República, sin embargo, cabe decir algo parecido, y es que, vista la necesidad que tienen los hombres de mantener su seguridad mediante el poder, todo el arte de la política estriba en usar ese poder de manera que se conserve la seguridad. Repito, la quinta esencia de la política, del arte de la política, es conquistar y conservar el poder y estribando para ello en usar ese poder de manera que se conserve la seguridad. En eso consta uno de las dos puntales para la constitución del Principado o la República nuevas. Uno es la virtud y otro es la fortuna. El valor cívico, Maquiavelo lo denomina en expresión altamente multívoca virtud, porque el sistema de las virtudes ya venía desde Aristóteles, estaba consumado por Tomás de Aquino, y era una virtud dianoética o moral. La virtud ética es las reglas del obrar bien, de hacer bien el bien. Y aquí está usada la palabra virtud en un sentido equívoco,
contrario al de Aristóteles o al de Tomás de Aquino. Las connotaciones del término virtud son múltiples, y tan múltiples como el espacio cívico o ciudadano en el que se supone tienen que operar. Son virtudes sociales, ético-políticas, como nuestra materia, militares, y sea de ello lo que fuere, esos múltiples estratos de significación, la conclusión está clara. Virtud tiene el organismo políticamente sano y carece de virtud, sin de virtud, y camina por ende a su ruina el organismo que, como la Italia de su tiempo, está corrompido y olvida su regeneración. La regeneración de una república, un principado, se debe principalmente a la virtud, acompañamiento de la fortuna, como veremos. Para Maquiavelo, los organismos políticos son eso, organismos que nacen, crecen, se expansionan y mueren. Nadie sueñe, por tanto, con una república imperecedera. Es imposible organizar una república perpetua, dice Maquiavelo en los Discorsi, pues su ruina puede producirse por 1000 motivos inesperados. Lo que sí se puede, en todo caso, es procurar su surgimiento y su perduración. Y si ambas cosas, como decimos, son productos de la virtud, no está de más que el fundador de la ciudad o el administrador de la fundada recuerde siempre su necesaria atenencia a la realidad de los hombres, a esa trama pasional en que consiste ser hombre. Y nadie espere tampoco que de estos brote espontáneamente ninguna virtud. Cierto que sería bueno reintroducir en las modernas sociedades, como ocurrió en las antiguas, la costumbre de honrar y premiar las virtudes, no despreciar la pobreza, estimar el espíritu y las normas de la disciplina militar, obligar a los ciudadanos a amarse los unos a los otros, a vivir sin banderías, sin facciones, a apreciar menos lo particular que lo público y otras cosas como esta, que fácilmente serían compatibles con nuestra época, dice Maquiavelo, y nosotros tendríamos que suscribirlo. ¿Dónde está el amor a lo político, el amor a lo cívico, el amor a lo público en un argentino promedio? Asignatura pendiente. La política es una asignatura pendiente entre nosotros. Ni que hablar la ética política, el vivir conforme a la virtud, ya sea en el sentido de Maritain, ya sea en el sentido de Maquiavelo. Somos poco virtuosos, o sea, somos malos políticos. Esa es la tragedia de la política. Ahora, los hombres, nunca se va a insistir suficientemente en eso, los hombres son lo que son. Esto es el perfil en brocha gorda de la antropología de Maquiavelo, que no se hace ilusiones de las bondades y virtudes en el sentido cristiano del término de los hombres. Los hombres son lo que son. Y si los hombres son como son y son lo que son, por eso dice, es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos. La antropología pesimista de Maquiavelo. Todos los hombres son malos. Si todos los hombres son malos, entonces uno tiene que obrar poniendo en práctica estas perversas ideas siempre que se les presente. Ser perverso y ser cruel no es malo por ser anti. En algunas ocasiones, ser malo, meter la mano en el mal y ser perverso es lo bueno, valga la paradoja para Maquiavelo. Estas perversas ideas, siempre que se presente la ocasión de hacerlo libremente, eso es textual de Niccolò Maquiavelo. Los hombres solo por necesidad son buenos y solo la ley puede sustituir el correcto funcionamiento espontáneo. Y si alguien se pregunta en consecuencia en qué radican los buenos fundamentos del Estado, se dirá que son dos. Los dos son los fundamentos del Estado, de la República o del Principado, nuevos y buenos. Y esos dos son
las buenas leyes y las buenas armas. Las buenas leyes y las buenas armas, dice Maquiavelo. La virtud, hay que insistir, o nace de por sí, pero eso es bastante raro, o nace de una organización impuesta. Y son los ejércitos que no son valerosos por estar formados de hombres valientes, sino por tener una organización disciplinada. Una de las obras revolucionarias para comprender la política que tiene Maquiavelo es la constitución de un ejército nacional. Dice cuando no existe la nación de Italia y que van a pasar 5 siglos, 4 siglos y medio para que se constituya en el siglo XIX. Estamos aquí en el siglo V, 4 siglos más o menos. Ahora, un príncipe que pueda hacer lo que quiera está loco, y un pueblo que pueda hacer lo que quiera no es sabio. En una república fundada, libre, cuyo interés no es otro que expandirse y perdurar en libertad, la virtud tiene que traducirse, por tanto, en una sensata ordenación de garantías jurídico-políticas que, como ocurre en los gobiernos mixtos, impida el predominio de nadie y permita la autonomía de todos. Textualmente en los discursos dice Maquiavelo: los que organizan prudentemente una república consideran entre las cosas más importantes la institución de una garantía de la libertad, y según sea más o menos acertada, durará más o menos el vivir libre. De nuevo, la libertad republicana. La virtud, entonces, si se tiene que traducir en esa sensata ordenación de garantías jurídico-políticas, que, como ocurre en los gobiernos mixtos, él propone una república mixta. ¿Mixta de qué? Mixta o compuesta de monarquía, aristocracia y democracia. Esa república mixta es el ideal de la república nueva que habría que conformar. Esos gobiernos mixtos impiden el predominio de nadie y permiten la autonomía de todos. Autonomía es darse la ley del obrar a uno mismo. Impide el predominio de nadie, la hegemonía, la dictadura de nadie sobre nadie, y garantiza la autonomía de todos. Aquí se advierte una comprensible obsesión de Maquiavelo por la constitución de estas milicias, de estos ejércitos nacionales en la Italia de su tiempo. Porque, con razón, él veía entregada a la endeble defensa de los italianos, que es un colectivo que no existe como tal en esa época, unos mercenarios, esos que trabajan, hacen la guerra por un sueldo, demasiado amigos, ya de cambiar de bando en la mitad de la contienda, ya de prestar para siempre su protección, anulando así esa misma libertad que estaban llamados a proteger. Todo del arte de la guerra, sin olvidar los textos que giran en torno a esta cuestión. De nada va a valer todo ello igualmente cuando el paso del tiempo, que arrastra todo consigo en su curso como un río tormentoso, haya quizá corrompido, como decíamos, la original constitución republicana y se haya instalado la desigualdad, la falta del espíritu cívico y el reinado de las facciones. Eso es Maquiavelo. Lo importante aquí es ver eso que la constitución del Ejército Nacional. Lo importante aquí es ver qué relación hay o debiera haber entre la guerra y la política. Un militar prusiano, von Clausewitz, dijo una frase que quedó para la historia y se la dice muchas veces sin entender qué quiere decir: que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Por qué me detengo a reflexionar sobre esta relación de guerra y política? Porque los autores que hemos visto, como Tomás Moro, y los que vamos a ver, como Erasmo de Rotterdam, son pacifistas. Están impugnando la legitimidad de toda guerra, y menos como un modo alternativo de la política. Maquiavelo
homo patiens demens, no amans, está haciendo la apología de la guerra, pero no es el único, obviamente. Así, en esa línea beligerante, maquiavélica, está Thomas Hobbes, pero va a estar Hegel, va a estar Carl Schmitt contemporáneamente, van a estar todos los nazis, los fascistas, los estalinistas, los capitalistas salvajes, son todos beligerantes. El hacer la guerra, un modo de hacer política. Renovación y fundación son momentos en los que la polis toma vida o recobra la vida a partir del caos y parecen exigir siempre la obra de un solo organizador, un uno que mande a todos. Los discorsi lo especifican con rotundidad cuando dice que es preciso que sea uno solo el que organiza de nuevo una república o el que la reforme totalmente. Sin tener en cuenta los usos antiguos. Y la razón para ello, dice Maquiavelo, es contundente, porque hay que tomar como regla general que pocas veces o nunca sucede que una república o un reino esté bien ordenado desde el principio, o reordenada de nuevo fuera de los usos antiguos, si no ha sido ordenada por una sola persona, dice Maquiavelo. De modo que es necesario que sea uno solo aquel de cuyos métodos e inteligencia dependa la organización de la ciudad. Por eso, un organizador prudente que vela por el bien común sin pensar en sí mismo, tiene que ingeniárselas para ser el único que detenta la autoridad. Y jamás el que entienda de estas cosas le reprochará cualquier acción que emprenda, por extraordinaria que sea, para organizar un reino o constituir una república. Sucede, concluye aquí Maquiavelo, que aunque le acusen los hechos, le excusan los resultados. Aunque le acusen los hechos, le excusan los resultados. Esa famosa frase, que no es de Maquiavelo, el fin justifica los medios, está mentada aquí implícitamente. Si tengo éxito, soy un buen político. Y si tengo un fracaso, soy un mal político. El fin bueno justifica los medios malos. Esa es la entraña del maquiavelismo. Por eso, aunque me acusen los hechos, si he vencido, soy un buen político. He realizado con perspicacia, con astucia, con agudeza, con energía, el arte de la política. Aunque me acusen los hechos, me excusan los resultados. Ende gut, alles gut, dicen los alemanes. El fin bueno hace todo bueno. Entonces, ¿qué hacen las historias? Las historias las escriben los que vencen. No están las voces de los vencidos, de los humillados, de los explotados en las historias. Las historias son historias oficiales porque son historias de vencedores. Los vencidos y los aplastan por segunda vez cuando hacen el relato histórico de su victoria. Y si alguien en definitiva quiere organizar una república, es imprescindible estar solo en el poder. La soledad del poder. Paradojas de las paradojas, en el caso de Maquiavelo. Él quería estar cerca del poder y operar sobre el poder para colaborar en la constitución de esta república, y estuvo muchos momentos de su vida, los más importantes, fuera del poder, excluido del poder, a veces torturado, otras veces expatriado. Estaba solo. La soledad del poder es la soledad del propio Maquiavelo, porque escribe El Príncipe en torno de los mismos años que hemos hablado en la clase anterior del elogio de la locura y de la utopía, en la segunda década del 1500, 1512, 1513. Acuérdense, estábamos en 1514, 1516 en los textos de Moro y Erasmo. Estos textos emblemáticos, utopía, elogio de la locura, El Príncipe, la primera década de Tito Livio. Soledad, la soledad del poder.
La soledad del poder es la soledad de la vida de Maquiavelo, que estando en el ostracismo, estando expatriado, tenía tiempo, ya que no tenía chance de actuar e incidir políticamente, prácticamente, tenía tiempo de cavilar, reflexionar sobre la legitimidad del poder, el poder del origen del poder, la conservación del poder. Es el fruto de la soledad de él. Y el príncipe tiene que querer estar solo, porque está solo, lo quiera o no lo quiera. Para organizar una república, repetimos, es imprescindible estar solo en el poder. Porque de lo que se trata en esa tarea es de organizar y organizar con la mayor eficacia posible, ya sea mediante leyes, ya sea mediante el ejemplo. La excesiva ambición y la corruptela de los poderosos no es solo algo de los argentinos del siglo XX o XXI. Estaba corroyendo la entraña de la República Florentina o de los principados florentinos, italianos. Se trata de un estadista que no puede, el príncipe maquiavélico, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son tenidos por buenos, pues a menudo, dice, se ve obligado, para conservar el Estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Para conservar el Estado, tiene que estar dispuesto a poner su mano en el mal. Tiene que estar dispuesto a hacer el mal según los cánones de lo que es malo en la virtud cristiana. Si puede ser y mantenerse como cristiano, buen cristiano, diciendo la verdad, haciendo el bien, no matando, etcétera, bendito sea. Pero si para conquistar el poder, conservar el poder e incrementar el poder tiene que hacer el mal, lo tiene que hacer. Ahora, todo eso para salvar el Estado. También, desde luego, también en lo posible, sería bueno que fuera clemente, leal, humano, íntegro, devoto. Pero, continúa Maquiavelo, que para nada sería útil a su patria si mostrase tener esas cualidades, mientras que, en cambio, nada más útil que el fingir tenerlas, manteniendo siempre el ánimo dispuesto a adoptar en su momento la actitud contraria. No hay que decir la verdad. Si soy político, no tengo que decir la verdad. Tengo que hacer creer que digo la verdad. Tengo que engañar. Tengo que simular. Estando, por tanto, un príncipe obligado a saber utilizar correctamente la bestia, la fuerza, debe elegir entre ella la zorra y el león. La apelación a estos animales, la zorra y el león, porque el león no se protege de las trampas, ni la zorra se protege de los lobos. Y es necesario, por tanto, ser zorra para conocer las trampas y ser león para amedrentar a los lobos. Si los hombres fueran todos buenos, y ya sabemos que para Maquiavelo los hombres somos todos malos, si los hombres fueran todos buenos, este precepto no sería correcto, pero puesto que son malos y no te guardaría a ti su palabra, el hombre que es tu gobernado, tú tampoco tienes por qué guardarle la tuya. Además, jamás faltaron a un príncipe razones legítimas con las que disfrazar la violación de sus promesas. O sea, el político, por naturaleza maquiavélica, es y debe ser mentiroso. Cuando de lo que se trata es de salvar la ciudad, en resumen, un personaje como César Borgia o, en parte, Fernando de Aragón, el rey católico, son los modelos encarnados de esos príncipes nuevos que toma Maquiavelo. Deben ser los modelos. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar su estado y los medios, tema de medios y fines,
y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas, y en el mundo no hay más que vulgo. Pero más cercano a Delfín justifica los medios. El pueblo necesita y quiere ser engañado, y lo único que le importa son los resultados. Ende gut, alles gut. Si yo tengo éxito, no importa por qué medios he tenido éxito. El mundo humano es un sistema de fuerzas que chocan entre sí y solo vale ganar o ser ganado, ganar o ser derrotado. Eso es lo único que vale, ganar. Ser derrotado no vale. A la inmutable inclinación de los hombres y a la imprevisibilidad de lo que acaezca, el hombre de la virtud opone, pues, tanto la lección de la historia como su sentido de la oportunidad. Lección de la historia y sentido de la oportunidad. El resultado, de inequívoca resonancia estoica, se concreta en la razonable capacidad de transformación del futuro que está en manos de los fuertes. Estudiar a los romanos, estudiar el pasado para modelar el futuro de Italia en este caso. Y eso muestra, aquí hace una comparación con los estoicos. ¿Por qué? Esos estoicos están dando la pauta de cuál es la ética apropiada. Yo tengo dos éticas. La ética que dice el Evangelio de las palomas, que es la que obra conforme a lo que se debe hacer, el deber ser, y la ética de las serpientes, que obra conforme a las ocasiones, las circunstancias, una sacralización de cualquier medio, sea cual sea, para obtener un resultado. Ética del éxito, ética de los resultados, es la ética maquiavélica. O ética de las buenas intenciones, es la ética de Kant. El cristianismo dice que nosotros tenemos que ser tan astutos como las serpientes y tan prudentes como las palomas. Tenemos que ser las dos cosas. Para Maquiavelo tenemos que alejar la paloma que hay en nosotros y cultivar esa ética del poder. La ética del poder frente a la ética del deber en choque. Y uno tiene que elegir. Si quiere hacer política, tiene que ser como las serpientes, ética del poder. Y si quiere ser un crítico de la política, mirándola desde fuera, desde el ideal y desde el deber ser, tiene que ser una paloma. Ser palomas o ser serpientes. Y el mundo humano choca, en el mundo humano chocan estas fuerzas, porque aquí solo vale ganar o ser ganado, decíamos. Y el hombre de la virtud opone la lección de la historia como su sentido de la oportunidad, el resultado, y se concreta en esa razonable capacidad de transformación del futuro que está en manos de los fuertes. La fortuna se hace tanto más visible cuanto menor es la virtud. O sea, un político exitoso, de esos exitosos que son exitosos estrambóticamente y después caen en un cono de sombra. No voy a poner casos tucumanos, pero todos los conocen aquí en Tucumán, de esos exitosos gobernadores que ahora están juzgados. Y están juzgados no porque la justicia sea muy buena, sino porque él es bastante malo. Pero eso le pasa a todos los políticos exitosos y que después caen. Le ha pasado al presidente anterior, le ha pasado a la presidenta anterior a él, y entran, ganan y caen. Y a veces resucitan. Pero el ciclo es ascenso y caída. Y para ese ascenso y esa caída hay que tener buena suerte, decimos nosotros. Hay que tener fortuna. La fortuna es una diosa que me otorga una gracia, algo que no está en mi virtud. Pero para tener éxito hay que tener virtud y fortuna, las dos cosas. Y en la antigüedad, leyendo las cosas de la antigüedad con corrección,
hay que acomodarse a la vez a su propio. Hay que acomodarse al signo de los tiempos, a las ocasiones, a las circunstancias que se nos presentan. Y es que hay que conseguir, a fuerza de poder, que la previsión de los hombres triunfe relativamente sobre el poder del azar, el poder de la fortuna, el poder del acaso. Donde los hombres tienen poca virtud, dice Maquiavelo, la fortuna muestra más su poder. Y en el universo de la fortuna, en el que viven los sistemas políticos, porque no hay sistema político que subsista y sobreviva a las fortunas, la iniciación, así como la conservación de los principados, no es distinta a la de las repúblicas. Ambas tienen en cualquier caso que luchar por hacer a fuerza de virtud que los vaivenes del acaso, los vaivenes de la fortuna, sean lo más tolerables posibles y mantener su autonomía, la imperturbabilidad de los fuertes. Esa es la raíz estoica, la imperturbabilidad de los fuertes. Frente a las desventuras de la fortuna y del acaso, yo tengo que permanecer con ataraxia, dicen los estoicos, con imperturbabilidad, con impacto. Esa imperturbabilidad de los fuertes durante la mayor cantidad posible de tiempo. Y en los orígenes esto se llamaba engaño, el engaño. Un príncipe que quiera hacer grandes cosas necesita aprender a engañar, dice Maquiavelo, está clarísimo. Y esto que necesitan hacer los príncipes en los inicios del crecimiento de su poder, se verán precisadas a hacerlo también las repúblicas, hasta que se hayan vuelto poderosas y les baste con solo la fuerza. Si ustedes escuchan una campaña política aquí en la Argentina o en Tucumán, ¿qué valen las promesas? Prometen el oro y el moro. ¿Y después qué hacen? Cuando están en el poder, se dedican a incumplir las promesas, porque un político es un mentiroso y un engañador, por naturaleza maquiavélica, legitimado por el arte de hacer política de Maquiavelo. Bien, no sé si hay preguntas para ese primer paseo que hemos hecho por Maquiavelo, antes de que comience un segundo paseo. Haremos 3 o 4 paseos por Maquiavelo para adentrarnos en estas obras que ustedes deben consultar y leer para hacer el práctico, que es el práctico de Tomás Moro y Maquiavelo. No hay dudas ni preguntas, entonces vamos a un estudio introductorio del Príncipe que hace una española que se llama Ana Martínez Arancón. Y en ese estudio preliminar a El Príncipe, Ana Martínez Arancón dice que quien iba a ser uno de los pensadores más influyentes y criticados o denostados de la historia, nace en el mes de mayo de 1469 en Florencia, y su padre era un abogado y estaba bien relacionado con los círculos humanistas y burocráticos. Y en 1498, o sea, 6 años después del descubrimiento de América, poco después de la caída de Savonarola, ese fraile dominico que era una especie de proto-inquisidor cruel, que en nombre de la sacrosanta religión católica hacía desmanes, torturas, ejecuciones. Cuando cae Savonarola, que era el poder en Florencia, el joven Nicolás Maquiavelo es nombrado jefe de la segunda Cancillería de la República Florentina. Y ese era su ideal de trabajar en esto, trabajar haciendo política. Y en cumplimiento de los deberes de su cargo, lleva a cabo varias misiones diplomáticas ante el rey de Francia, ante el Papa, ante el emperador. Y uno de esos desplazamientos, como embajador de su patria, le da la oportunidad de tratar con un personaje que los críticos señalan entre los posibles modelos para el príncipe. Y se llama César Borgia. César Borgia. Los Borgia. Hay una buena
un buen culebrón de Netflix, que son los Borgia. Porque Alejandro VI es un Borgia, son esa familia de españoles que se han encumbrado en el poder político y eclesial en esa época. Y Maquiavelo queda impresionado por la personalidad de ese duque, por su amplitud de miras y su encanto personal, pero también percibe sus limitaciones, sus defectos y su casi desesperada fe en la buena estrella, en su buena fortuna. En 1501, Maquiavelo se casa con Marietta Corsini, tiene 5 hijos, y va a conocer en Nuevas Misiones a otro gran personaje, que es el Papa Julio II. El Papa Julio II es el Papa guerrero, el Papa de la construcción de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, pero es el Papa que recibe la crítica ácida, acerba, de los Erasmos de Rotterdam, de los Tomás Moro, ese Papa Julio II. Y Maquiavelo critica con dureza a Julio II también. Y en los discursos le achaca a la Iglesia la responsabilidad de haber frenado la constitución de la nación italiana, de la República Italiana. Así como sí se ha logrado porque no ha interferido la Iglesia en Francia o en España. Entre tanto, en Florencia se estaba llevando a cabo una reforma constitucional que tenía por motivo fortalecer las instituciones republicanas. Y Maquiavelo apoya fervientemente esta idea. Quería Maquiavelo que se llevara a cabo una política más decidida, más enérgica, menos blanda. Los Medici entran triunfalmente en Francia. Y cuando entran en Florencia. Y cuando entran en Florencia, disuelven el régimen republicano. Entran los Borgias, disuelven el poder republicano donde estaba empleado Maquiavelo. Entonces Maquiavelo empieza ahí sus desavenencias con ese ostracismo, ese destierro, etc. Desmantelan los Borgia ese proyecto de la reforma del Estado y este funcionario que entra en su curva baja marcha al destierro y otros funcionarios y simpatizantes de la República corren la misma suerte. Maquiavelo, amigo y colaborador de confianza de un supremo magistrado, pierde su cargo y es confinado. Y unos meses después, en febrero de 1513, lo encarcelan y lo torturan, acusado de formar parte de una fracasada conjura en contra de los Medici, anti-Medicea. Paga una multa y queda en libertad por falta de pruebas y vuelve a la relativa paz de su destierro. Y va a comenzar el periodo más intenso y fructífero de su actividad intelectual, porque está forzado a abstenerse de toda participación activa en la política y tiene que dedicar todo su tiempo a la reflexión sobre la política. Maquiavelo es un autor que ha creado un mundo lógico, imaginativo y pasional, seguro de estar bien armado, coordinado, con buena comprensión de la realidad, con un vigor de síntesis unificadora y de voluntad de acción práctica que se compenetran en una organización y una organicidad de la que no se puede separar el más mínimo detalle sin que caiga a pedazos el sistema. Eso, no sus ideas, es lo que hace verdaderamente peligroso a Maquiavelo, porque es ardiente e irónico a la vez y siempre quiso modelar el futuro y buscó hacerlo con la práctica política. Y en su ocio del destierro empieza a escribir los discursos sobre la primera década de Tito Livio y leía y comentaba las páginas recién acabadas con un pequeño grupo de correligionarios republicanos que se reunía para charlar y conspirar en los jardines de Cosimo Rucellai. De pronto interrumpe su labor y sistematiza algunas de sus ideas sobre el gobierno y el poder personal en un tratado pequeño que escribe en pocos meses. Lo termina en la Navidad de 1513
y lo dedica a Lorenzo de Medici. Los Medici son los que lo han expulsado al destierro. Y él está buscando granjearse los favores y las simpatías de los Medici, que ahora son los poderosos en Florencia. Y el libro se termina llamando El Príncipe, y todavía hoy es una obra deslumbrante. ¿Por qué Maquiavelo, encarcelado y torturado por conspirador republicano, escribe ese mismo año un tratado sobre los principados y además lo dedica al Medici felizmente reinante? La obra versa sobre los modos de adquirir y conservar el poder e incrementar el poder. Para él, para Maquiavelo, el primer mandamiento de un político es ser realista, conocer las circunstancias y adaptarse a ellas. Y nunca recomienda el aislamiento en el que él mismo estaba. Los Medici, cuando él les manda el libro, le mandan 2 botellas de vino de regalo, pero no le prestan atención ni aprecian sus méritos y desconfían abiertamente de Maquiavelo. Y en ese ocio forzoso uno encuentra esas espléndidas obras maquiavélicas que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, su historia de Florencia, tan llena de cálidos elogios a la libertad civil, pese a su condición de obra encargada por un Papa Medici, y sus mordaces obras de teatro. Hay una obra que se ha representado en Tucumán, que es de Maquiavelo, que es mordaz, sátira excelente, se llama La Mandrágora. Y volviendo a los motivos que impulsaron a escribir El Príncipe y dedicarlo a Lorenzo, se nos dice que es de sospechar que este acto formaba parte de un plan más ambicioso. Lo que quizá quería hacer Maquiavelo, con alta probabilidad, es que exista, que se dé un príncipe ambicioso que unifique a Italia. Era un ideal patriótico, unificar desde el poder, el mayor poder hegemónico posible desde Florencia para unificar Italia. Y por eso lo dedica a Lorenzo de Medici, buscando los favores de él. Hay hermosos libros que se han escrito, 2 conozco yo, uno de Strathan y otro de Boucheron, sobre la relación entre Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo y César Borgia. En esos libros se muestra cómo estos hombres que coinciden en su vida y en parte de sus trayectorias de su vida con los otros, Leonardo con Maquiavelo y con César Borgia, están en una misma constelación histórica y están buscando los 3, el guerrero, César Borgia, el pensador, filósofo, y el artista, Leonardo, están buscando con esas energías renacentistas, renovar todo, crear todo de nuevo, reformar el Estado. Por eso, él en pocos meses concibe este manual que se llama El Príncipe, con el propósito de otorgar el instrumento más poderoso y no menos práctico para liberar y reformar el Estado, para engrandecerlo, para mantenerlo alejado de la corrupción el mayor tiempo posible. También hay que añadir a estas obras que les he mencionado, El Discurso, El Príncipe, la del arte de la guerra, que tenía como cometido regenerar Italia. No habrá regeneración de Italia sin un ejército nacional, devolverle una nueva savia, devolverle el esplendor de la antigüedad romana. Y ese plan digno de un visionario de mirada burlona es tal vez, dice esta española, la única utopía renacentista. La única utopía renacentista que, lejos de ser un juego crítico o un sueño, se pega a la tierra. O sea, es, y aquí un lindo contrapunto con Tomás Moro, es una utopía, un sueño, pero pegado a la tierra. Y en la clase pasada decíamos que la utopía de Tomás Moro no es que era un idealismo y un optimismo bobo.
estaba pegado a la tierra, pero son dos pegadas a la tierra diferentes. Es un hermoso contrapunto para hacer. En 1527 va a morir Maquiavelo. Es el año del il sacco di Roma, el saqueo de Roma por parte de Carlos I, Carlos V, el español. Y los Médicis son expulsados de nuevo de Florencia y se restaura por breve tiempo la República. Todavía no ha muerto Maquiavelo, está por morir ese año. Y son expulsados los Médicis y Maquiavelo, enfermo y cansado, quiere cooperar, pero rechazan estos nuevos republicanos sus servicios, porque lo juzgaban viejo y anticuado y hasta sospechoso de colaboracionista con los Médicis. Entonces, definitivamente desilusionado de sus fracasos seriales en la política práctica, deja de luchar y muere un mes más tarde. Muere el 21 de junio de 1527. En 1532, con el apoyo de las tropas españolas e imperiales, Alejandro de Medici asume el gobierno de Florencia con el título de duque. La libertad y la unificación tendrían que esperar algunos siglos más. Vamos ahora al pensamiento político de Maquiavelo. Tuvo una enorme influencia, incluso entre aquellos que niegan ostensiblemente las virtudes en el sentido cristiano del término del maquiavelismo y lo consideran un hijo de Satanás, prácticamente. Incluso en ellos, entre ellos unos cuantos españoles que mencionaremos, ha calado hondo este buen señor Maquiavelo. De hecho, el pensamiento político maquiavélico constituye una de las bases de la reflexión moderna sobre la política y la sociedad, que se distingue y se desmarca respecto del espejo de los príncipes, que eran los manuales de los príncipes que había en la Edad Media. También tenían instrumentos que presuntamente educaban al príncipe a ser príncipe, pero está desmarcándose. Así como el Quijote se desmarca de los libros de caballería, escribiendo un genial libro de caballería, Maquiavelo está escribiendo un genial espejo de los príncipes nuevos, modernos, y se desmarca de los anteriores. En la Edad Media, la sociedad y la historia se contemplan como elementos integrantes de un plan divino y providencial de creación y de redención. Por eso hablamos de la poshistoria de la esperanza, la historia del amor y la protohistoria de la fe. Porque si yo tengo una concepción teológica del poder, tengo lo que en la Edad Media se llamaban las dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal. Y la espada espiritual, encarnada en el Papa, tiene un dominio relativo, pero cortante, tajante, sobre la espada temporal. Entonces, el conflicto que hay entre el altar, el Papa, y el trono, el emperador o el príncipe, es un conflicto milenario. Y ese conflicto milenario configura una teología política que es la del agustinismo político durante la Edad Media. Pero eso se empieza a resquebrajar y que impera hasta el siglo XIII. Se empieza a resquebrajar teológicamente, teóricamente y prácticamente en el siglo XIV. Está Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y otros más, que no mencioné aquí porque no es el tema, pero sí es el tema mostrar que la concepción teológica providencial de que el poder viene de Dios. Hemos visto cuando hacíamos un resumen de Suárez que el poder no viene de Dios, viene del pueblo. Esa es la primera modernidad democrática. Francisco Suárez, jesuita, es del barroco español. Y eso no estaba, obviamente, Suárez en la época de Maquiavelo, pero Maquiavelo ya no quería ese poder, ese legado divino para infundir poder y legitimidad del poder a los reyes de procedencia divina. En el Renacimiento se adopta un punto de vista diferente respecto de esto. Y Maquiavelo, como renacentista que es uno de los primeros y más explícitos
exponentes de ese cambio. La organización social aparece ahora como un producto de la acción humana. No es algún designio divino el que pauta los criterios de la organización de la convivencia social y política. El hombre, el humanismo cívico, el humanismo republicano. El hombre es el protagonista. El hombre es el responsable y el artífice de la historia. Y la historia es la historia de los estados. Los estados y la razón de Estado es lo que está inventando el señor Maquiavelo. Ese hombre que es responsable y artífice de la historia, porque el Estado es un artificio. El Estado no es una planta o un animal o un macrohombre. El Estado es un artificio, o mejor dicho, es un artefacto. Es un artificio o un artefacto, porque es un producto que se podría decir manufacturado, y eso recibe un nuevo nombre. Ese producto manufacturado recibe el nombre de Estado. De ahí, al pasar a la estatolatría, la idolatría del Estado, del hegelianismo, y todos los que hoy están rindiendo culto como si fuese algo sagrado el Estado, la estatolatría se prolonga en el Estado de Israel o en los estados islámicos. El Estado es un artefacto, una manufactura, pero hay que tratarlo como artefacto, no hay que adorarlo. El Estado no es Dios, a pesar de Hobbes, que hablaba de ese Estado como un Dios con minúscula, un Dios menor. Bien, ese Estado se constituye como las palabras son originales del contexto, un maravilloso monstruo que fija y ordena las relaciones sociales. Leviatán lo llamará a ese monstruo marino bíblico Hobbes. Pero este monstruo que fija las reglas de conducta de la sociedad no puede estar exento o separado de análisis que lo legitimen y de prácticas y experiencias prácticas que lo funden. La política entonces ya no va a ser la hija del confuso mestizaje entre principios generales y voluntarismo privado. La actividad social persigue y busca conseguir el bien común, y ese bien común se logra a través de un Estado fuerte, de un Estado bien organizado, lo que se va a llamar en una ideología nefasta, pero que ha continuado mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado benefactor. Es lo que corroe como un cáncer el Estado argentino, que es considerado en muchas de las provincias como si fuese el papá Estado que tiene que disponer de nuestro bienestar. El Estado benefactor cae con la crisis del petróleo, etcétera, el Estado providencia, el Estado benefactor. Pero frente al endiosamiento del Estado, la contracara es el endiosamiento del mercado, del capitalismo salvaje. Y las dos idolatrías, la del Estado y el mercado, son eso, idolatrías, hacer sagrado lo que no lo es. El Estado es algo profano, no profanador ni profanado, no debiera ser eso. Es algo profano, no es algo sagrado. Entonces, como profano hay que tratarlo. Entonces, el Estado resulta aquí, con los consejos maquiavélicos, algo bastante escandaloso y provocativo. Para que haya un Estado, de un principado nuevo, de una república nueva, lo que hay que ver es la independencia de la política respecto de la moral. Eso es el corazón del maquiavelismo. La independencia relativa de la política y la moral. Ahora, la nueva ciencia política que está inaugurando Maquiavelo declara su indiferencia moral del mismo modo y por los mismos motivos que se abstiene de pronunciarse en cuestiones de física o de aritmética. La ruptura con ese universo mental del medioevo se plasma en una secularización de la vida política. La secularización es lo contrario de la sacralización.
Pero no hay que confundirse. La secularización, que es buena, se convierte en otra idolatría que es el secularismo. Entonces, el secularismo no es que nos hemos liberado de la teología política, es que la teología política ha cambiado de referente. La teología política como un derecho de ser reyes dado por dioses, ha pasado a otras fuentes de legitimidad de origen del poder, que no es menos autocrático y teocrático. En nombre del ateísmo se crean las autocracias comunistas o las autocracias de ese capitalismo comunista que hay en China hoy. Son todas teocracias, ninguna es democracia. Los partidos únicos, los pensamientos únicos, son la corrosión de la política como constitutivamente democrática, pluralista. El pensamiento único, el uno, detiende la boetí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de esta ruptura con el universo mental del medioevo? La secularización de la vida política, que se torna en una ideología que es una religión secularizada, y junto a eso el culto omnímodo supremo al éxito, a la eficacia y al bienestar. Y ellos han nacido en el seno de las ciudades. Por eso aquí viene otro componente fundamental. Hemos abandonado la Edad Media y ya empiezan los burgos, las ciudades, a crecer con su dinámica en el siglo XII, en el siglo XIII, y lo que se va consolidando paulatina e irrefrenablemente es el espíritu burgués. La política, ya en el 400 en el que vive Maquiavelo, la política está implicando una identidad de esa ética política del éxito maquiavélica, de la eficacia y del bienestar, con la identidad de una conciencia burguesa en ascenso. ¿Y qué es la Revolución Francesa? Es el triunfo de la burguesía, de ese tercer estado, que no son los reyes ni la nobleza. Ese tercer estado, la burguesía, viene avanzando en forma, como les digo, irrefrenable, imparable. Y nosotros tenemos ocasiones de usar a nuestro favor, de tener buena fortuna en nuestras empresas políticas, si tenemos alguna guía que nos oriente. Y la guía sapientísima, dice Maquiavelo, es conocer la historia, saber la historia, porque la historia es la maestra maravillosa y sapientísima. Por eso los antiguos, dice, nos ofrecen una lección impagable y siempre actual. Maquiavelo descubre que la antigüedad nos pone en la mano una herramienta eficacísima para configurar la vida comunitaria. Para que el conocimiento histórico sea provechoso para la acción, se requiere además partir de la creencia en que la naturaleza humana permanece en lo esencial idéntica. Los hombres, que somos siempre malos, hemos visto, siempre somos iguales a nosotros mismos. Somos como somos, siempre somos como somos. Somos mucho más pasión que razón. Y por eso tengo que hacer una ética del poder que sea una ética de la pasión política, la pasión por el poder. No es la voluntad del poder, la pasión por el poder. Ahora, solo con este presupuesto se garantiza que lo aprendido en el pasado se pueda aplicar prácticamente para el futuro. Y Maquiavelo estudia la historia desde una fe rotunda y esperanzada en esa invariabilidad de la naturaleza humana. Que nadie desespere de conseguir lo que otros han logrado, porque los hombres nacen, viven y mueren siempre del mismo modo, dice Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Ese es el artículo de fe más profundo que tiene Maquiavelo aquí. Que nadie desespere de conseguir lo que otros han logrado, porque los hombres nacen, viven y mueren siempre del mismo modo. Ahora, él quiere crear esta república mixta como ideal de conjunción
de monarquía, aristocracia y democracia, pero la quiere crear salvándola de esa corrupción que ha hecho de la monarquía una dictadura, de la degeneración de la monarquía, la dictadura o la tiranía, que ha hecho de la aristocracia la oligarquía y que ha hecho de la democracia la demagogia. Y si uno ve y escudriña y atiende y estudia un poco los entresijos y las entretelas y las entrañas de la política contemporánea, verá que tenemos este triángulo virtuoso y el triángulo vicioso de la política. El triángulo virtuoso implica el imperio de la ley, de la ética, de la justicia, y el vicioso, el imperio de la anomia o ilegalidad, el imperio de la corrupción, el imperio de la impunidad. Y no hay que decir somos los peores de todos, pero tampoco somos los mejores de todos, porque no existen los mejores de todos, seamos un poco maquiavélicos. Entonces, lo que está operando siempre en la naturaleza del hombre es esa corrupción, impunidad y anomia que nos rige. Para curarnos de eso, de esa corrupción endémica, tenemos que constituir una nueva república y ella no se puede constituir al margen de las armas, las buenas armas, porque las buenas armas garantizan las buenas leyes. Buenas leyes y buenas armas son los dos instrumentos fundamentales. Y ahora, convertirse en un buen príncipe, un príncipe nuevo, implica que yo sepa articular este arte y ciencia de la política, según Maquiavelo, desarrollado en tres fases. El arte de la política presupone la ciencia de la política. El arte en tres partes: adquirir, conservar y aumentar el poder. Adquirir, conservar e incrementar el poder. Y si falla el incrementar o el aumentar, las otras dos se desmoronan. Y dado que los estados crecen mediante el conflicto con otros, el arte de la guerra es parte fundamental de la educación del político y de su práctica cotidiana. El conflicto y la guerra, volvamos a este concepto, son el nervio de las repúblicas para el buen Maquiavelo, porque el arte de la guerra engrandece y aleja del declive y la ruina y la corrupción a las repúblicas. ¿Por qué? Porque la paz lleva al ocio y el ocio, lleva al desorden y la aniquilación. Y Maquiavelo alaba y aplaude a Catón en la antigüedad, que había decidido prohibirle la entrada de los filósofos a Roma. ¿Por qué? Estamos aquí en las antípodas del amor por las buenas letras que tienen Tomás Moro y Erasmo. Por eso, el amor por las buenas letras es pacifista y el odio a las buenas letras y a la filosofía es beligerante. De nuevo, les señalo ese contrapunto. Y el nuevo Estado tiene que intentar superar los laureles de Roma y requiere para gestarse, mantenerse y crecer hombres nuevos. Una y otra vez aparece esta imagen que es bíblica, del hombre nuevo. Maquiavelo asume voluntariamente la responsabilidad de formar esos hombres nuevos. Y su concepto del gobierno ideal exige que todos participen en la acción política, y por eso piensa que no basta con adiestrar a una clase dirigente, sino que es imprescindible educar al pueblo. No es solo politeia, no es solo república. Hay politeia cuando hay paideia. Por supuesto, politeia y paideias maquiavélicas en este caso. Maquiavelo trata de abrir los ojos de sus conciudadanos sobre los hechos tal como ellos son, desnudamente, y sobre el control de esos hechos, y les ofrece la educación positiva de quien debe reconocer como necesarios determinados medios, aunque sean medios propios de tiranos, porque quiere determinados fines, dice Maquiavelo, dice Gramsci en un libro sobre Maquiavelo. Repito lo de los fines y los medios, que es clave aquí. Maquiavelo trata de abrirle los ojos para que vean cómo son los hechos de la política y cómo modelarlos a esos hechos para llevarlos a los ideales de la política.
la educación positiva de quien debe reconocer como necesarios determinados medios, aunque propios de tiranos, porque quiere determinados fines. Y les da lecciones Maquiavelo de realismo y de autonomía política. Y ese realismo y autonomía política consiste en que Maquiavelo coloca una nueva virtud como cualidad esencial del ciudadano. Y esa nueva virtud es una mezcla de inteligencia y de eficacia, porque la fortuna es ciega y caprichosa, y uno tiene que vivir en un universo político en el que no puede descontar ni descartar el influjo de la fortuna, pero uno no puede ser el ciego esclavo de la fortuna, tiene que tener virtud. Virtud y fortuna mantienen entonces un encarnizado combate por el dominio de la historia. Y la previsión en política, el ver qué es lo que nos depara el futuro, no vivir el día a día, la previsión evita muchas de las tempestades. Estamos en un barco en medio del mar y viene una tormenta. No podemos estar en contra de la tormenta, pero sí podemos tener una actitud ante la tormenta. La metáfora no es mía, es de Maquiavelo. La previsión evita muchas de las tempestades en el mar. Yo no tengo que enfrentar la tormenta poniendo la proa del barco hacia la tormenta, sino que tengo que doblegarme ante ella, ser flexible ante ella, adaptando la navegación a las sinuosidades de la tormenta y así, obedeciendo a la tormenta, vencerla. Y esa previsión evita muchas tempestades, las tempestades de la fortuna, las tempestades de las malas suertes, las tempestades del azar. Pero cuando pese a todo se producen, hay que ir no contra los vientos, hay que ir con los vientos, hay que dejarse llevar por los vientos de la tormenta. Y los hombres pueden secundar a la fortuna, dice Maquiavelo, pero no se pueden oponer a ella. Puede ser una tormenta la fortuna, y yo no me puedo enfrentar a ella, no me puedo oponer a ella. Puedo tejer sus redes, pero no puedo romperlas. Y ese saber plegarse, pero sin soltar las riendas, es otro aspecto de esta virtud. De modo que a la larga siempre pueda vencer. Los hombres no son gran cosa y Maquiavelo no confía en absoluto en las bondades del hombre, pero al menos son los protagonistas de la historia. Bien, vayamos terminando. Se han constituido distintas repúblicas y se han constituido distintas repúblicas por distintos medios. Y esos medios, Maquiavelo los subraya, es detestable la política que solo busca vivir día a día. Para tener éxito hay que ocuparse de ver qué nos depara el futuro, qué nos puede traer el futuro. Hay repúblicas que se han fundado en un principio con grandes dificultades, fundando nuevas instituciones y dando nuevas leyes, y se mantienen con bastante seguridad. Pero esos principados se han conquistado gracias a dotes personales del príncipe y necesitan encontrar la fortuna y la ocasión propicia para realizarse. Los que adquieren así el principado, gracias a su virtud, encuentran al principio grandes dificultades, pero en cambio se mantiene en el trono con bastante seguridad. O sea, primer modo o tipo de principado fundado en la virtud, que garantiza una seguridad. Hay otros principados que lo deben todo a la fortuna, y estos llegan al poder casi sin esfuerzo, y en su camino no encuentran ningún obstáculo, se diría que vuelan, dice Maquiavelo, y normalmente reciben la ayuda de ejércitos ajenos. Y en verdad parece que Maquiavelo está trazando el retrato de los Medici, que están reinstalados en el poder ocasionalmente. Y ellos muestran que a veces ni siquiera merecen esa fortuna, esa suerte. Y hay un tercer camino para constituir una república, más tortuoso, más oscuro, el de quienes alcanzan la corona por medio de crímenes y traiciones. Y estos alcanzan el poder rápidamente, pero para mantenerse en él tienen que emplear adecuadamente
adviertan el adverbio, adecuadamente la crueldad. Maquiavelo aconseja un baño de sangre inicial, acompañado de algunas mejoras indudables para los súbditos que quedaban vivos, y luego no volver a emplear métodos violentos. En cambio, quienes se muestran indulgentes al principio y se van haciendo cada día más crueles, han escogido la vía más rápida y certera para su propia perdición. Ese era el tercer camino, de la crueldad. El segundo era de la fortuna, el primero de la virtud. La última modalidad de ascenso al principado es hacerlo con el favor de los conciudadanos o de una facción de ellos y ayudándose de lo que Maquiavelo llama una astucia afortunada. A quienes han logrado así la corona les es más segura la ayuda del pueblo que la de los grandes, y por eso tienen que procurar ganárselo al pueblo, lo que es fácil, pues se suele contentar con que no se abuse de él. La forma de que estos príncipes permanezcan en el trono es que se las arreglen para parecer imprescindibles en toda circunstancia. Hay que tener en cuenta de qué tipo de Estado, de qué tipo de república estamos hablando y cuál es la que queremos mantener. Los principados más difíciles de conservar son aquellos que se imponen a un pueblo libre. Porque un pueblo libre, a la corta o a la larga, más a la corta que a la larga, se saca de encima a los tiranos. Y para conclusión, veamos algunas de las perlitas maquiavélicas. La de la mentira, por ejemplo. La de la crueldad y la clemencia, por ejemplo. Con respecto a la crueldad y la clemencia no hay regla fija, pues depende mucho del carácter del gobernante y de sus necesidades. Maquiavelo es un ardiente partidario de la disciplina y piensa que solo algunos jefes con buena estrella y poderosísima personalidad pueden permitirse el lujo de ser clementes sin que la situación degenere en el caos que suele ser más sanguinario que el propio Calígula reencarnado. Por lo tanto, dice Maquiavelo, un príncipe no debe procurarse de la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. Lo que sí ha de evitar por todos los medios es la arbitrariedad, porque es más seguro, dice Maquiavelo, ser temido que ser amado. Pero un rigor arbitrario vuelve odioso a quien lo ejerce, y el odio afila los puñales en contra del tirano. Este es el resultado principal de la búsqueda. El capítulo dedicado a la mentira es casi un homenaje a la habilidad para violar los juramentos de que hicieron gala los políticos españoles que tenía como modelo el señor Maquiavelo. Uno se llama César Borgia y otro Fernando el Católico. Dos políticos españoles que son como los padrinos o los abuelos del arte de la mentira y del engaño. Aunque eso es opinable, algunos sostienen otras cosas. Como filósofo y como historiador, Maquiavelo ama la verdad, pero como político la desaprueba por su ineficacia. Claro que la mentira que él recomienda no es un engaño descarado, tan inconveniente a fuer de sincero como la verdad misma, sino que la mentira revestida de disimulo, el arte de que todos crean en tu palabra para aprovechar su credulidad rompiéndola en tu beneficio. Nueva bofetada a la moral cristiana y al ideal caballeresco, que hacía un culto del mantenimiento de las promesas y de sellar los pactos con su palabra, con la verdad de su palabra. En fin, Maquiavelo concluye que lo más conveniente para un príncipe es aparentar una acendrada religiosidad acompañada de todas las virtudes morales, como ya hemos visto, y no poseer realmente ni la una ni las otras, ni la religiosidad ni las virtudes. Y recomienda asimismo la prudencia, la previsión, la capacidad para rodearse de colaboradores sabios y expertos. Y los 3 capítulos finales del Príncipe muestran que la conducta ideal del gobernante eficaz, analizada a la luz de estos consejos, es la manera de regir los asuntos públicos de la mayor parte de los príncipes nuevos que Italia necesita para unificarse. Y con eso damos por terminado este segundo recorrido por Maquiavelo y
en la próxima clase, el martes que viene, haremos un segundo y último paseo por Maquiavelo. Y terminamos, y ahí hacen el práctico 2. Práctico 2 es hacer un protocolo. Hablen con César para que les explique, si no, me piden, si no terminan de entender, se los explico yo. Un protocolo que es un resumen de lo que hemos visto en Tomás Moro y Maquiavelo. Ese es el práctico 2, haciendo argumentos, contraargumentos, ejemplos, contraejemplos, y condensadamente ustedes acogen, reciben, procesan personalmente lo que han entendido de eso. Les sirve a ustedes, nos sirve a nosotros para una especie de control de cómo va el juego el diálogo y de la disputa sobre éticas políticas modernas. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, muchas gracias y hasta el martes si Dios quiere.